¿Qué prefieres? ¿Un deck flexible o un deck rígido en un skate eléctrico? Hoy Facundo y yo vamos a poner sobre la mesa 5 categorías y también nuestras preferencias personales y vamos a ver pues cómo funcionan, cómo se desarrollan, cuánto duran, cómo de cómodos, cómo de estables, cómo de controlables son decks rígidos y decks flexibles. Facundo, ¿cómo empezamos con...? Bueno, yo diría que, uno pensaría que hay un deck para gobernarlos a todos, pero no es así. Uno se tiene que adaptar también y tiene que aprender. Así que vamos a empezar por establecer categorías para diferenciar los decks y no simplemente decir cuál es mejor que otro, ¿no? Eso me parece correcto. Me parece perfecto. Venga, ¿cuál sería la primera categoría entonces? La primera que vamos a usar es la comodidad, que es básicamente cuando empezamos a recorrer ya un largo camino, cómo nos sentiríamos, ¿no? Cómo a gusto se siente, porque claro, pasando los 4 o 6 kilómetros, uno ya empieza a sentir una fatiga. Claro, en la comodidad y amortiguación, que vienen un poco de la Sí, mano, claro. Yo creo que un deck flexible se siente más cómodo porque de alguna manera absorbe más los impactos, ¿no? Claro, que claro. podemos tener de grietas, piedrecitas y demás, ¿no? Y vamos más como flotando. Entonces yo creo que la comodidad es mayor. De todas maneras, hay un punto en el que ahora se están haciendo decks flexibles de fibra de carbono versus de madera. Y yo lo que me he dado cuenta es que la madera absorbe también los golpes de manera natural o las imperfecciones de una forma más orgánica que la fibra de carbono. Esto puede sonar un poco marciano, pero es así, porque la madera al final es un material vivo. Sí, lo hablamos cuando hicimos el review de Max Fine, creo que fue, porque una cosa es que uno lo sienta que tiene capacidades flexibles el material, porque es un material de plástico más flexible que el plástico Duravit, que el plástico, pero eso no significa, como vos bien señalás, que tenga capacidades de amortiguación. Claro. Porque al final muchos prueban la capacidad de flexibilidad de la tabla y sí se entiende, pero eso no es que vaya a amortiguar, porque los golpes son en otras condiciones que la que uno simula cuando le está pegando como si fuera una tabla de pique. Exacto. De gimnasia. Entonces pasa un poco eso, no es lo mismo. El plástico puede ser flexible, pero como vos decís, al reaccionar a un impacto no tiene esa capacidad viva que mencionabas de las capas que tiene la madera y de los tipos de madera, ¿no? Desde el skate que le ponían 7 capas de maple y todo eso, uno ahí ya aprendía que aunque sea rígido, tenía una capacidad para comportarse en las dos situaciones. Esto yo creo que en la fibra de carbono a veces se miente y se dice que es más plástico que fibra de carbono. Al final, no es que nos vamos a poner puristas, pero se sabe, ¿no? La capacidad de la rigidez del plástico y de la fibra de carbono, y que por ahí el plástico, simulando ser flexible, puede ser un poco, acá no me quiero ir de categoría, pero puede un poco impredecible, ¿no? Sí. Entonces, sí, bueno, claro, a misma flexibilidad o misma rigidez en fibra de carbono o madera, siempre yo creo que va a ser más cómodo y más amortiguación en un deck flexible. Exacto. No sé si estás de acuerdo. Sí, me doy cuenta porque pesa más. O sea, que vos decís, un deck de fibra de carbono que en realidad es de plástico, termina pesando más que el de fibra de carbono. Entonces al final simplemente le pusieron más plástico para darle otra capacidad, digamos, al elemento, pero no es que soy un purista, pero hay materiales que son composite también, que hemos hablado, ¿no? Que esos materiales composite también es que como le meten básicamente de todo, como una tabla de surf, ¿no? Entonces eso se vuelve más rígido, porque al final es lo que todos temen, que se parta, que eso tiene una función primaria antes de la comodidad de la secundaria, que es salvaguardar todos los componentes. Y eso es lo que lo fabrican, lo saben mejor que nosotros. Entonces, claro, por cumplir esa función lo hacen más pesado. Al hacerlo más pesado, simula ser más flexible. Eso es. Pero bueno, alguien puede decir, oye, para mí es más cómodo en general, y por eso vamos a ver 5 categorías, que el deck sea o flexible o sea rígido. Pero aquí, sobre todo, tratamos en esta categoría la comodidad en cuanto a la amortiguación y la absorción. Y yo creo que
en esta categoría ganaría un deck flexible porque absorbe más las imperfecciones y ante un bache, evidentemente no te lo vas a llevar en los tobillos, rodillas y espalda, sino que va a amortiguar más y va a ser más sensación de nube. Eso si lo miramos con la óptica del street. Porque a mí me ha pasado cuando, por ejemplo, con la Balrog, que es más flexible que la Titan, y yo te decía, hago el paseo marítimo que es de una piedra o de arena, no depende de la... Y haces larga distancia y cuando es flexible me cansaba más que con el Titan. ¿Por qué? Por el tamaño de la Titan y porque todo el tiempo de esa imperfección sí lo absorbe, pero también a veces no amortigua, te está devolviendo la energía. Ya. Entonces, ¿por qué pensaba yo me canso menos con la Titan que con la Balrog? Hay una curva ahí de la distancia que vos haces con el deck flexible. Si vos pasas, no sé, estoy diciendo, pero ponele 6 kilómetros de paseo marítimo, empezás a sentirte más fatigado con el deck flexible que con un deck rígido. Tiene esa paradoja, ¿no? Por algo los que son todoterrenos, todos los skate, los longboard eléctricos que son todoterrenos son rígidos, tienen una flexibilidad nula. Primero por esto, por proteger, y otro porque es inesperado. Si te devuelve una energía por cualquier lado, es peligroso para todo terreno. Entonces, lo entiendo en Street, esa regla que vos decís coincido para Street. No para situaciones AT, ahí ya habría que estudiarlo más a fondo cada uno de los decks flexibles, me parece. Lo bueno es que no esté claro o que sea también cuestión de preferencias, que es más cómodo o que amortigua más en corto, medio o largo plazo. O sea, que no podamos decir, o sea, lo guay es que no podamos decir, sí, flexible es mejor. Totalmente. Aparte, claro, hay otras variables que nosotros tenemos que aislar, como las ruedas o los bushings. Acá estamos tratando de aislar el deck. Claro. Exacto, Entonces... sí, porque claro, alguien puede pensar, bueno, con ruedas de street, con ruedas de AT, con ruedas de 200 milímetros de AT, con tacos, sin tacos, entonces... Son un montón de variables que no nos sirven. Claro, tratamos de aislar el deck en el sentido de que, oye, podríamos resumir diciendo, ante una imperfección va a ser más cómodo un deck flexible, pero quizá a la larga... como bien has dicho tú, no es tan cómodo porque te va devolviendo mucha más energía, ¿no? Exacto. Si vos vas por la calle y hay una imperfección y seguís yendo por la calle de lujo, sí, un deck flexible. Pero si todo el terreno es irregular, un deck rígido, donde obviamente si vas a un terreno así vas a tener ruedas neumáticas, entonces en esa igualdad de condiciones va a ir mejor un deck rígido. Vale. Creo que eso sería un poco resumen de la comodidad, ¿no? Y de la amortiguación. Porque te digo que de amortiguación se pueden escribir varias Biblias y un montón de cosas, porque es un tema muy, muy complejo, ¿eh? Y tiene muchas variables. De hecho, me salgo un poquito del tema. Hemos visto, de hecho, hay un vídeo de Rodri en el canal de las ruedas Cloudwheel FE, id a verlo si no lo habéis visto, que dice, oye, comparamos las Cloudwheel FE que son duras, pero amortiguan más que las Mipo Cyclone de 110 que son más blandas. Claro. Lo digo porque lo que has dicho, se puede escribir una Biblia. Sí, porque dices tú, hostia, ¿más blando es más cómodo? No necesariamente, porque si el núcleo está mejor hecho, aunque sea una rueda más dura y absorbe mejor, al final es más cómodo, ¿ves? Claro, aparte que vos en esa amortiguación que te gusta del deck flexible está lo que es predecible también. Entonces, que ahora vamos con esa categoría. Claro, pero eso también entra en eso también, ¿eh? En la capacidad de vos de predecir la actitud de las ruedas, del deck, de todo el ambiente, y no que la energía quede atrapada en algún sitio raro que te devuelve y te tira de la tabla, digamos, como hoy con los bancos de arena, ¿no? Como si pasa por un banco de arena. Vale, ¿esa sería la segunda categoría que podemos abordar? Sí. ¿Esa predictibilidad o...? El control de la estabilidad, digamos, sería... Sí, el control de la estabilidad en baja velocidad, en alta velocidad, porque también no es... O sea, hay veces que cuando vas despacio te podés caer igual, porque no podés doblar, no podés darle tu peso a la tabla,
¿no? Y eso también habla de que la tabla por ahí es muy grande o tiene un tamaño más, y es como que te caes, no es que te lastimás, pero vos notás que en baja velocidad perdés el control de la tabla. Vale, ¿qué dirías entonces? ¿Qué es más predecible? ¿Deck rígido o deck flexible? ¿Qué se controla mejor? Yo diría que en baja velocidad el deck flexible y en alta velocidad el deck rígido. Vale. A priori, ¿no? Sí, Como dos máximas que cualquiera podría más o menos coincidir, ¿no? Sí, yo diría, a mí me gustan más, aunque luego hablaremos de los gustos personales, pero ya lo digo, que soy más de deck flexible, pero yo sí que noto que el deck rígido es más predecible, es más controlable. Claro. Yo fíjate, no sé si a baja velocidad sería más controlable el flexible. Sí responde más, claro, Claro. porque pisas y notas como la tabla. Claro. responde. Eso pasa por ahí. Vas despacito y le querés dar peso y en un deck flexible por lo general son más pequeños, hay excepciones, ¿no? Entonces le transmitís más el peso y vas un poco más surfeando. En un deck rígido puede ser que te cueste un poquito más darle peso por el tamaño también, ¿no? Del deck. No es lo mismo un Velar que mi Titán, ¿no? Sí, claro, o sea, hablamos de generalidades. Exacto. Porque evidentemente cualquiera que vea este vídeo puede decir, pero en tal skate, o en tal situación, o en tal... O sea, intentamos hablar de generalidades. Porque Sí. cada escenario tiene su aquel. Exacto. Claro, yo digo, por ejemplo, a 25 kilómetros por hora. O sea, poniendo un riding de 25 kilómetros por hora, que es lo legal en España, ¿no? Sí, en casi toda Europa o menos. Sí. Claro, entonces, ¿con qué nos quedamos a 25? ¿Con un deck flexible, digo, en predictibilidad, o con un deck rígido? Claro. Y depende mucho la ciudad donde estés o el lugar donde estés también. Yo te meto más variables. Porque claro, si voy en una calle recto, no me importa que sea flexible, ¿entiendes? Si es una calle... Pero no vas a ir todo el rato por una calle recta. Claro, por eso. En un escenario normal, a 25 kilómetros por hora, en el que te encuentras rotondas, carril bici, carretera, giras una calle a otra. No, un claro. escenario normal. Para mí, claro. Yo diría que el deck rígido es más predecible. y más controlable. Sí. Lo que pasa es que una vez que vos dominás el flexible, eso lo dejás de sentir y te sentís más a gusto con un flexible, más que nada por eso, por la capacidad de adaptarte. Porque si hay una curva acá, me adapto más y vas sintiéndote más cómodo, ¿no? Pero eso es una cosa que viene con el entrenamiento y con conocer tu ambiente, tu ciudad, de ver. Pero a priori sí coincido que el rígido, más alta la velocidad, más comodidad el rígido, aunque por supuesto que hay variables que pueden arruinar toda esta experiencia que no se circunden al deck. Pero bueno, eso es obvio, lo aclaro otra vez porque cada cosita que vos tocas acá va a modificar toda la cadena de la experiencia. Yo voy a decir algo en esto de la comodidad y predictibilidad. Yo tenía muchas ganas de probar un deck flexible con ruedas AT, porque dije, vale, vas de AT, que no es una rueda neumática, entonces si vas con un deck flexible va a ser más cómodo, ¿no? Es como, oye, vale, quito comodidad con la rueda de street, pero le meto comodidad con el deck flexible. Y fue todo lo contrario, o sea, todo lo que pensaba se me hizo trizas, se fue a la porra, porque lo que tuve es una experiencia muy poco predecible. Con ruedas de street y un deck flexible era como, me voy a dar una leche en cualquier momento. O sea, iba inseguro, no me gustó nada. ¿Pero eso fue en la Mamba o en la Guagua? Eso fue en la B1 Balrog, con las Rovers. Acá. Con las Rovers. O sea, en la Mamba es verdad que no sentí eso. La Mamba, por aclarar, la B1 es tipo booster. La Balrog es un longboard normal, con la batería y el ahí. Pero con la Mamba no tenía tanto esa sensación. Claro, ahora que lo dices. Pero con la Balrog sí. Con la Balrog tuve una sensación de deck flexible que se me iba la tabla. Claro. No me gustó. Y las Rovers me encantan, pero no me gustó esa sensación. Claro. Sí, porque para mí también la forma que tiene la Mamba, el booster tradicional,
que a mí me deja controlarle el peso. Es muy controlable. Es muy controlable porque es tan estrecha que te deja sobresalir los pies y cuando empezás es duro porque por ahí dices, te intimida, pero una vez que controlaste el tema del tamaño, a mí es lo que más he disfrutado de esa forma, ¿no? De ir así al límite. Es verdad que a alta velocidad lo que decís, pero en forma de controlar, de sentir como un guante la tabla, ese diseño boosted está muy La arriba. Mamba lo decimos siempre que hasta al girar a un lado a otro levantábamos una rueda. Sí, sí. Y no era inestable, era control. Control total. Y aparte que tenía los motores invertidos, se veía solo el deck. Entonces podía saltar cordón y podía hacer lo que se te ocurriera, porque de verdad no había nada que estabas ignorando la tabla que tú no sintieras en los pies. Es que las tablas tipo Boosted últimamente están muy denostadas y nosotros la extrañamos. Yo tengo mi Terminator que pues, no que la tenemos dejo ahí. un vídeo de la Terminator, Sí, podéis ir a verlo, Backfire Terminator. Sí, y no la dejo ahí porque me encanta ese diseño y cada vez que me subo y doblo, digo, es que ninguna tabla doblo como tan sencillo como esto y no es que tengo todo súper aflojado, al contrario, lo aprieto y igual tiene una capacidad para doblar y dominar. Y eso, y que no es tan pesada, al final están 9 o Y los 11 ejes kilos. que lleva esa tabla que son... RKP, sí. Vamos, sí, que sí, los sí. hizo un ángel. Lo hizo Thanos, con el guantelete del infinito. Lo hizo Thanos. Y eso. Pero bueno, eso sí. Bueno, siguiente categoría que tenemos por ahí. Que lo bueno es que en las dos categorías que hemos tratado no gana nada. O sea, no queda claro. Claro, sí. Pero está bien. Exacto, no es que nosotros venimos a hacer más preguntas, diría un filósofo acá, no venimos A responderla. Claro, la durabilidad y la resistencia al material. Bueno, también habría que ver si es madera, qué tipo de madera o qué capas lleva, o si es composite o si es fibra de carbono o qué. Yo no sabría decir porque no sé cuánto... A ver, la fibra de carbono se supone que dura más. Pero... Sí, yo le he dado mucha chicha, por todos lados y la verdad que se la aguanta bien. Sí. Claro que no sé, porque esto es lo mismo, no es lo mismo la fatiga que un impacto. Y no es lo mismo un impacto con fatiga. Sí. ¿No? Esto es como la pantalla del móvil que dice, no, es que se te cayó 1000 veces y en la 1001 se te rompió. Esto puede pasar lo mismo, ¿no? Le das 100 impactos, pero en la que yo tenía en la Ace-Deck, en la Mini, en la Estela, esa se marcó, ni bien puse un pie, que era madera. O sea, esa durabilidad era, porque era tan cargada por abajo, que era como un bloque de cemento por abajo y arriba madera, y tenía tanta potencia que donde tocaba se marcaba. Ya. Y tenía las dos puntas así como Batman en el tail. Sí. Y esa fue creo que la tabla menor durabilidad. Estéticamente se arruinó enseguida, al primer día ya era... Ya. Toqué hacia el tail y las dos maderitas quedaron... Entonces, por la fibra de carbono es muy durable. Sí. El composite no sé si lo pondría más que la madera. O sea, tiene como los bordes mejorados, pero en sí no sé. Sí, además es un material que es un poco raro, ¿no? O sea, se siente ya raro. Sí, el composite no sé. El plástico he visto que se rompen también, los que son tipo más Max Fine y eso. He visto que se dañan bastante fácil. No, yo pondría, el composite, primero la fibra de carbono, segundo posiblemente plástico o composite, depende ahí cómo esté, porque la tabla tiene una forma que tiene una defensa. Sí. El caso opuesto que digo de la S, porque era como, la tabla era en ataque por todos lados, entonces se marcó por todos lados la tabla, además de ser de madera. Y no tenía composite, era madera. Ya. Entonces el composite es como que le hace una defensa también a la madera. Entonces hace que sea como que a los golpes y eso más. Pero bueno, es mi experiencia. Capaz que hay gente que dice que la madera al final dura más que no sé qué. Lo cual las inclemencias climáticas también... La humedad, al final como es vivo tiene una memoria, ¿no? Claro. Sí, eso sería otro
otra categoría casi, ¿no? Oye, preferimos fibra de carbono o madera. Pero bueno, lo dejamos para las preferencias. Claro, pero digo, en durabilidad, Sí, vos, sí, o en tu experiencia, digamos, si se moja la madera o empieza a pasar cosas en la madera. La fibra de carbono se supone que va a aguantar mucho más inclemencias del tiempo, golpes Claro. o casi cualquier cosa. Claro, puede ser, bueno, inclusive el peso también. Hay fibra de carbono que veo que están certificados como, no sé, 120 kilos. Ujú. Otra cosa es pensar que quieres que te dure el skate después de una guerra nuclear o te da igual. Claro, que sí, ¿Sabes? sí. Es como la gente que le pone funda al sofá, lo vende el sofá o lo tira porque se compra otro y nunca le quitó la funda. Claro. Entonces nunca disfrutó el sofá. Por eso digo que, Sí. que tampoco yo creo que hay que decir, no, pues fibra de carbono para que me dure 100 años. Bueno, es que no sé si quiero que me dure 100 años. No, o 6 claro. meses. Sí, bueno, es lo mismo que te digo de esta Ace, me acuerdo, porque tenía los motores invertidos y yo digo, yo voy a usar el kicktail. Yo ya sabía que se me iba a marcar en nada. El primer día se te marcó. El primer segundo se marcó, pero hay una funcionalidad ahí, como vos decís, que para mí es prioridad. Si se va a marcar el kicktail y no la uso, me compro una tabla sin kicktail. Es así. Bueno, hicieron el kicktail que se marca. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pero yo lo que no quiero es agacharme a agarrar la tabla. Entonces le he pegado y se marcó, no pasa nada. O sea, yo ya sabía eso y cuando la vendí puse un descuento en el precio también por eso. Y ya está. Vale, entonces esta categoría sí que podríamos decir que, oye, la fibra de carbono se quedaría por encima de... Sí, yo creo que sí. Yo me atrevería a decir que sí. Vale. ¿Qué más categorías tenemos? Hemos dicho comodidad, amortiguación, los durabilidad. giros, maniobrabilidad en giros y curvas. Vale. Eso algo ya lo dijimos, ¿no? Sí, yo creo que hemos tocado... Y después, bueno, lo personal, ¿qué dirías vos que...? Lo personal tiene que ser, en plan, ¿qué tabla te llevarías a una isla desierta? Claro, Una isla desierta no. No, Una isla no. Con desierta- paneles solares por lo menos para recargar la tabla, porque no. Una isla desierta con un montón de carreteras, pero una isla Sí. desierta puede tener carreteras. Claro, y agua, porque hay que cargar la tabla y... Vale, para un mundo distópico en el que hay muchas carreteras, muy pocos coches y tal, ¿qué prefieres? Yo, en general, me quedo con un deck flexible. Aunque disfruto mucho un deck rígido, mucho, yo prefiero un deck flexible. Mi combinación es de street, deck rígido y ruedas de street. Para lo demás, y ruedas AT, yo personalmente prefiero un deck flexible. Dices, oye, a 50, un deck flexible te vas a... Ya es que yo no voy a 50. O sea, si alguien está pensando en eso, yo es que no me quiero poner a 50. Yo quiero ir a lo que hemos denominado velocidad tanga. Es decir, vas por la playa y una velocidad que te permite disfrutar de los tangas. Claro. Femeninos o masculinos, ahí ya cada uno que elija su fetiche. A nosotros no nos da igual. Sí. Entonces, a 50 ni siquiera yo querría un deck flexible porque es verdad que al mínimo rebote, tal, pero a velocidad de 25 kilómetros, 30 kilómetros, yo prefiero un deck flexible en lo general. Y prefiero un deck de madera en lo general. Claro. Esa es mi preferencia. Sí, yo no sé por qué me encanta el tipo boosted, es decir, mi fantasía de coche deportivo, digamos, en mi mente, de disfrutar es un deck flexible como tipo boosted, pero si me tengo que ir a una isla desierta me llevo uno de fibra de carbono que le entre buena batería y todo eso. A mí me cierra más ese concepto, ¿no? Como skate único. El flexible lo llevo más al segundo skate. En mi catálogo, ¿no? Si tuviera mi garage, y digo, bueno, no. Primero tengo uno con batería importante, que yo esté tranquilo, que lo agarre y sé que tiene una batería gigante y que te lo puede dar uno de madera, por supuesto. Pero como está armado, a mí me cierra más que esté así todo ensamblado, encerrado adentro del deck. Porque eso es otra cosa, el deck condiciona la forma que vas a poner la batería. No, o sea, el deck como está armado mi Titán, es ya el case de la batería, por decirlo, la funda de la batería ya es el deck. Entonces entra todo ahí y ya está, ¿no? En cambio lo otro es un apaño que le montás por abajo y le haces compartimentos flexibles.
¿no? Cuando estamos hablando de tablas grandes, Sí, sí. compartimentos flexibles para darle esa flexibilidad. Como por ejemplo la Explorer. Claro, exacto. La Explorer, la Ah. Evolve, muchas se están armando, sí, en compartimentos. Sí. Y eso es otra cosa que poner la batería entera arriba y ya está, ¿no? Y se acabó. A mí eso, por mi mirada por ahí más DIY, no solo, es como que no puedo separarlo, ¿viste? De decir, quiero esto que voy a estar libre de no sé. Claro, por algo tú ahora mismo tus 2 tablas son de deck rígido. Exacto. Y 2 de mis 3 tablas son deck flexible, excepto una que es deck rígido, que es la que tengo para street. Sí. A mí, claro, no tiene nada que ver con el vídeo de hoy, pero lo que me falla de todo dentro es que al final le ponen la tapa y es una tabla plana. Sí. Y yo sí. con eso sí que Claro, no claro, puedo. claro. No puedo. Las tablas planas, no. A la larga, fíjate, por lo que dices tú, en un rato no importa, pero a medio plazo. Claro. Y de hecho, la Explorer es flexible, pero es bastante plana, es un poco cóncava. Y yo le metería un cóncavo como la Hurricane. Claro, Por sí, ejemplo, sí. de Mipo. Pero bueno, como estábamos con No, pero rígido está bien flexible- el deck, está bien porque viste que vienen esos soportes para los lados. Backfire había sacado como unas alas. Sí, Al sí, final sí. es cuando es grande hay que aprovechar y moverse entre la tabla. Siempre hay que moverse entre la tabla, ¿no? Pero cuando es más grande es como más sencillo por ahí darle ese movimiento y por eso también los rígidos uno se mueve más, ¿no? Es como que bueno, no te queda otra, tenés que moverte en la tabla. Sí, es que al final es como... Yo puedo pensar que a 50 es más inestable un deck flexible, puedo pensar que si voy de street me gusta más un deck rígido, o sea, quiero decir, aunque tengas una preferencia, te das cuenta de que un tipo de deck puede ser mejor o peor para ciertas circunstancias. Lo que pasa es que al final como que todos tenemos un global y ahí lo intangible, Claro. que al final es muy importante, porque o sea, alguien ve este vídeo y empieza a tomar notas, no sé nada de decks, y empieza a tomar notas y dice, han dicho que esto es mejor o que esto es peor, bueno, que también es una opinión y nada más, ¿no? Claro. Que puede haber otras opiniones. Pero es que da igual, o sea, las matemáticas aquí dan igual, porque al final tú te montas en el skate y hay un intangible general en el que o tú estás mejor con un deck rígido o tú estás mejor con un deck flexible. Sí. Yo, por ejemplo, rígido y fibra de carbono o incluso flexible y fibra de carbono, noto que no tiene esa absorción que tiene la madera. Sí, total. Sí, lo siento en los boosters. A mí el booster me encanta. Es como la experiencia definitiva, pero bueno, es lo que tu ambiente también te condiciona. Si yo quiero ir por acá, carretera, esto, lo otro, bueno, mi realidad es esa, que tiene que simular ser una moto. Entonces, eso es lo que a mí, si estuviera más en un contexto más de Buenos Aires o algo así, que una ciudad, Madrid, ahí sí iría 100% a un boosted. Claro, yo como que siempre o sea, piensas en los tipo booster y yo siempre que pienso en todos los boosters que he tenido, tipo booster, es como te sale una sonrisita. Sí. Es como que anhelas tenerlo, te da nostalgia, sí. ¿no? Sí, Hay sí. otras tablas que dices, bueno, ya está, ¿sabes? La tuve, fin, fuera. Sí, Pero los sí. tipo booster dices, joder. Sí, es lo más divertido que hay. Y mismo, bueno, la Ultra que siempre queda ahí, que no la probamos, ¿no? La Ultra X Pro la Tiny. probaremos porque la tiene un miembro de la comunidad. Sí, la comunidad Skates Eléctricos Podcast. Os dejamos el enlace abajo, pero también lo podéis ir a Telegram y poner Skates Eléctricos. Y ahí os aparece nuestra comunidad de Telegram dividida en secciones para quedadas, para taller, para compraventa, para dudas, preguntas, teorías de la conspiración, ¿no? Sí. Y para lo que sea. Entonces, la tiene un miembro de la comunidad, así que a ver si un día... Sí, un día nos juntamos y la probamos. Y probamos la Sí. Tiny Ultra X... ¿Cómo es? Tiny Ultra X Pro. Tiene demasiado- Sí, claro, dice Pro. Bueno, esa, la Tiny esa. Bueno, Ultra X Pro. ahí eso. está. Pues nada, Lo dejamos me acá. quedo con los flexibles y tú con los Sí, rígidos. rígido también. Bueno, pero te lo presto un rato si querés igual. Me encanta la Titan y la Terminator. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos, Titán. Chao.